No comenzaré aún, pero lo ven. ¿Se ve? Sí, Moy, sí se ¿Sí? ve, no sé si te respondieron. Sí se ven. Dale, perfecto. No escriban por chat porque en verdad no veo nada. Tipo, si quieren hablar, hablan tipo, abran el micrófono. Ok. Bueno, para comenzar, lo primero que tienen que tener en cuenta de todo respiratorio es básicamente qué es la respiración. La respiración son básicamente un conjunto de procesos que permiten el intercambio de gases con el medio externo, pero también la distribución de los gases dentro del organismo. Básicamente, el proceso respiratorio es un proceso que está conformado por tres fases principales. Una primera que es la ventilación, una segunda que es la difusión de gases y una tercera fase que es el transporte de esos gases. Hoy hablaremos principalmente de la mecánica respiratoria y la mecánica respiratoria tiene mayor relación con la ventilación que con los otros procesos. Pero es importante que tengan en cuenta que en sí el proceso respiratorio es un proceso conformado por varias fases, por esas tres fases, y que no solamente depende del intercambio gaseoso con el medio externo, sino también de la distribución de esos gases que se intercambiaron justamente. Entonces, miren, iremos abarcando entonces algunos de los conceptos más generales. Sepan que básicamente en sí todo el proceso de mecánica respiratoria es un proceso de lucha de fuerzas, en el cual básicamente a través de fuerzas de retracción, a partir también de fuerzas de expansión y también a partir de fuerzas musculares que desequilibran en gran parte el sistema, básicamente se podrá dar de manera adecuada el intercambio gaseoso. Entonces iré pasando las diapositivas y a medida que vea algo importante en ellas se las iré mencionando. Si ven algo que en alguna tienen algo, o sea, alguna diapositiva en la que tienen alguna pregunta, me abren el micrófono, me preguntan y se los digo. Entonces, bien, lo primero que tienen que tener en cuenta es que la presión es básicamente una medida de fuerza. Siempre que se hable de presión, se habla de fuerza. Entonces, el concepto básico de presión es básicamente la fuerza que ejerce algo en particular sobre una superficie. Hoy hablaremos principalmente de la presión de gas. Y la presión de un gas es la fuerza que ejerce cada una de las moléculas del gas con las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, fíjense, esto lo abarcaremos un poquito más adelante, hablaremos un poquito de presión atmosférica, pero ahora no lo trataremos. Lo importante que sepan es que por lo general la presión atmosférica, si bien a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, en realidad se toma como valor de referencia cero, de tal forma que entonces se pueden definir dos tipos de presiones, una presión positiva y una presión negativa. Presiones positivas son todas aquellas presiones que sean mayores a la presión atmosférica, mientras que presiones negativas son presiones que sean menores a la presión atmosférica. Igual definiremos un poquito mejor este concepto más adelante. Entonces, otro concepto que tienen que conocer es básicamente la ley de Boyle. La ley de Boyle simplemente describe que si en un recipiente hay cierta cantidad de moléculas de gas y se disminuye el volumen del recipiente, la presión dentro de ese recipiente aumentará. ¿Qué quiere decir? A menor volumen, mayor presión si se tienen una misma cantidad de moléculas de gas. En cambio, si aumenta el volumen del recipiente, la presión será menor. Es importante también que tengan en cuenta este concepto. A menor volumen, mayor presión, y a mayor volumen, menor presión. Eso es todo lo que quiere decir la ley de Boyle. Esto ya lo vimos. Esto lo hablaremos un poquito más adelante, pero veremos que hay diferentes fuerzas, veremos que hay diferentes presiones, tanto atmosféricas como alveolar, como pleural y como otro tipo de presiones de las cuales hablaremos, que básicamente son las que participan o permiten que se dé el intercambio gaseoso de manera adecuada. O mejor dicho, la ventilación de manera adecuada. Otros conceptos que tienen que tener en cuenta es básicamente tanto la distensibilidad como la elasticidad. La distensibilidad es básicamente la capacidad de un objeto para poder ser expandido, simplemente la capacidad para estirarse el objeto o de un cuerpo, mientras que la elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo para volver luego de haber sido estirado a su posición original, sin necesidad de gasto energético. Entonces vemos que son dos conceptos que se parecen un poco, que van de la mano, pero que no son lo mismo. Entonces fíjense, la distensibilidad, por una parte, es dada principalmente
por la elastina, es decir, por justamente este componente del tejido conectivo que permiten que se puedan estirar los objetos, en este caso principalmente el pulmón o la caja torácica, a la cual hablaremos. Mientras que la elasticidad es básicamente, como se los mencioné, la capacidad que tiene de volver a su posición original y es dada no solamente por la elastina, sino también por el colágeno, es decir, tanto la elastina como el colágeno participan en la elasticidad, mientras que la distensibilidad es dada solamente por la elastina. Eso ténganlo en cuenta. Esto pasaré las diapositivas y se lo explicaré un poquito mejor con las flechitas. Muy bien. Entonces aquí veremos que existen diferentes fuerzas dentro del sistema toracopulmonar. Y básicamente, como el sistema toracopulmonar es una estructura que es tanto distensible como elástica, básicamente estará gobernado en gran parte por fuerzas de retroceso, es decir, fuerzas que tienden a devolver al sistema toracopulmonar, a los pulmones o a la caja torácica a su posición original. Entonces aquí hay un concepto muy importante que es el de presión positiva y presión negativa. Por una parte, en esta parte donde dice B0 o BO, básicamente corresponde al volumen de equilibrio de una estructura en particular, es decir, el volumen en el cual se encuentra el reposo. Mientras que la parte B1 corresponde a cuando un objeto, o por ejemplo, cuando un cuerpo es expandido, cuando se distiende este objeto, mientras que la parte B2 es cuando es retraído este objeto. Entonces, ¿qué veremos? Cuando un objeto es expandido, como es en el caso de B1, básicamente lo que se desarrolla es una fuerza de retracción, es decir, para que el objeto vuelva a su volumen de equilibrio, tiene que pasar de ser más grande a ser más pequeño. Y esto lo hace justamente gracias a una fuerza de retracción, que es una fuerza positiva, una presión positiva. ¿Qué quiere decir que es una presión positiva? Toda presión positiva en el sistema toracopulmonar es una presión que tiende a retraer el objeto de una posición o de un tamaño más grande a un tamaño más pequeño. Bien. ¿Entienden eso? Bueno, si no hice nada, supongo que sí. Mientras que cuando un objeto se vuelve más pequeño, como es en este caso, hay una fuerza que también es retroceso, pero es una fuerza de expansión, es decir, que tiende a devolver a este objeto a su volumen de equilibrio, pero que para poderlo hacer necesita expandirlo. Estas fuerzas de expansión, que son estas flechitas moradas, son fuerzas o presiones negativas. Es decir, ¿a qué podemos llegar como conclusión aquí? Toda fuerza que sea de retracción es una presión positiva, mientras que toda fuerza que sea una fuerza de expansión es una presión negativa. Y eso lo tienen que tener muy, muy en cuenta porque lo hablaremos más adelante. Pero conozcan muy, muy bien este concepto y justamente lo aplicaremos un poquito mejor más adelante. Déjenme hacer una pequeña pausa aquí para ver si alguien ha intentado entrar porque no he visto. Okay. Ok, continuamos. Porfa, cuando no entiendan algo, díganme, o cuando, por ejemplo, les diga si entendieron, díganme si sí o si no, y con gusto se los vuelvo a repetir, pero necesito eso, por favor. Entonces, fíjense, ya habíamos hablado en sí de objetos distensibles y objetos elásticos, pero de forma general. Pero en este caso, el pulmón es un objeto tanto distensible, o con un cuerpo tanto distensible, como elástico. Entonces, básicamente, veremos que está gobernado por ese mismo tipo de fuerzas. ¿Qué vemos entonces? Básicamente, fuera de la pared o fuera del sistema toracopulmonar, es decir, un pulmón aislado fuera del cuerpo, básicamente tiene un volumen de equilibrio. Y este volumen de equilibrio es de 250 a 300 mililitros. Y es importante que conozcan este número. Pero en sí, como dentro del sistema toracopulmonar, y hablaremos de eso un poquito más adelante, el pulmón no se encuentra solamente gobernado por sus fuerzas de retracción o sus fuerzas de retroceso,
sino también se encuentra relacionado con las fuerzas de expansión de la cavidad o de la caja torácica. Veremos entonces que no se encuentra dentro del sistema en su volumen de equilibrio, sino que se encuentra por lo general en un volumen de equilibrio del sistema que es 2.300 mililitros, que lo hablaremos un poquito más adelante, pero que a pesar de que este sea como su volumen en el cual se encuentra en estado de reposo dentro del organismo, su volumen mínimo dentro del organismo no es este, sino 1.200, y ya veremos por qué. Pero sepan entonces, fuera del organismo el volumen mínimo del pulmón es de o el volumen de equilibrio del pulmón es de 250 a 300 mililitros. Ese es su volumen de equilibrio. Mientras que dentro del organismo, por lo general se encuentra en un volumen de 2.300 mililitros, que aquí no está representado, y básicamente puede tener un volumen menor, un volumen mínimo o un volumen máximo. El volumen mínimo dentro del organismo es 1.200 mililitros y el volumen máximo es 5.800 mililitros. Igual iremos hablando un poquito más adelante sobre esto. Sepan también que cuando hablo de volumen de equilibrio, que es un concepto muy importante, es el volumen en el cual un cuerpo, en este caso, por ejemplo, el pulmón, no tiene fuerzas de retracción ni de retroceso, es decir, que está en su volumen original, por decirlo así. Es decir, si teníamos esta diapositiva, el volumen de equilibrio sería este de aquí, pero dentro del organismo veremos que el pulmón siempre va a estar de esta forma, ¿ok? Bien, entonces continuamos. Habíamos hablado sobre el pulmón que dentro del organismo no se encuentra en su volumen de reposo, o mejor dicho, en su volumen de equilibrio, sino más bien en un volumen que está también gobernado por las fuerzas del tórax y que básicamente produce o trae como resultado que este pulmón siempre tenga fuerzas de retracción, es decir, que tiendan a volverlo a su volumen de equilibrio, fuerzas que tienden a volverlo más pequeño. Entonces, ¿qué podemos encontrarnos? En el caso del tórax, ya no solo ya no del pulmón, sino de la pared torácica, básicamente también como es un objeto distensible o un cuerpo distensible y un cuerpo elástico, puede encontrarse en diferentes volúmenes. El volumen de equilibrio del tórax es de 3,5 litros, es decir, 3.500 mililitros. Fíjense que es un volumen de equilibrio mucho más alto que el del pulmón, que es de 250 mililitros. Mientras que el volumen mínimo que puede alcanzar el tórax es de 1.200 mililitros, es decir, 1,2 litros, y el volumen máximo que puede alcanzar el tórax es de 5,8 litros, es decir, 5.800 mililitros. Vemos entonces que si el tórax en condiciones de reposo se encuentra en 3,5 litros, por ejemplo, cuando esté en un volumen menor a este 3,5 litros, el tórax será gobernado por fuerzas de retroceso, pero en este caso expansivas, es decir, que tienden a volverlo más grande, que serían entonces, ¿qué tipo de presión? ¿Positivas o negativas? Positivo. Ok. ¿Alguno opina algo diferente? Recuerden esta imagen. Fíjense. Toda fuerza que tienda a expandir a una estructura es una fuerza negativa, mientras que toda fuerza que tienda a retraer a una estructura es una fuerza positiva. Entonces, si el tórax se encuentra en 1.200 mililitros, que no es su volumen de equilibrio, sino que es más pequeño que su volumen de equilibrio, ¿cómo sería la presión que tiene en este momento? ¿Negativa o positiva? Negativa. Exactamente. Mientras que cuando está sobre su volumen de equilibrio, por ejemplo, en 5,8 litros, tiene una fuerza de retroceso, una fuerza de retracción, que entonces sería ¿qué tipo de fuerza? ¿Qué tipo de presión? Positiva. Exactamente, positiva. Muy bien. Entonces. Voy. Discúlpame un momentico. Están poniendo por el chat que tienes personas en espera. Dame un chancecito. Déjame ver si te puedo hacer.
Voy a aprovechar esta pausa para decirles que a mí también me costaba bastante acordarme de cómo saber si era una presión positiva o negativa. Y yo hice la asociación, para hacérmelo más fácil, de decir que siempre que una presión era negativa, succionaba. Y así me acordaba o hacía la relación de que precisamente es lo que está diciendo Moisés. Y se me hacía muchísimo más fácil, por si le sirve. Datito importante, si lo quieren usar también, es también otra forma, pero siempre recuerden justamente eso, todo lo que vuelva a un objeto más pequeño es una presión positiva y todo lo que vuelva a un objeto más grande es una presión negativa. Bien, déjame ver si te puedo volver host, porque estar aceptando todo el tiempo, no me sale la opción. Bueno, nada, me avisan cuando esté gente pues, cuando haya personas en la lista de espera. Seguimos. Ok, pero habíamos hablado entonces tanto del pulmón como del tórax, es decir, el pulmón se encuentra, por lo general, o en realidad se encuentra en el organismo siempre por encima de su volumen de equilibrio, que es de 250 a 300 mililitros, mientras que la cavidad torácica la pared torácica puede encontrarse tanto por debajo de su volumen de equilibrio, como es en este caso, como por encima de su volumen de equilibrio. Por lo tanto, el pulmón siempre es gobernado por fuerzas de retracción, mientras que el tórax es gobernado por fuerzas de tanto, dependiendo de su volumen, de expansión como de retracción. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Como en sí ni el pulmón ni el tórax se encuentran aislados en el organismo, sino que se encuentran formando un sistema que se llama sistema toracopulmonar, el volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar no será ni el volumen de equilibrio de la cavidad torácica o de la pared torácica, ni el volumen de equilibrio del pulmón, sino que será un intermedio entre ambos. El volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar es 2,3 litros. Este es el volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar. ¿Qué significa que sea el volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar? Que las fuerzas expansivas del tórax contrarrestan a las fuerzas retractivas del pulmón, es decir, tienen la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Y esto trae como resultado que entonces la sumatoria de estas fuerzas sea cero y este sea el volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar, 2,3 litros. Eso es importante que lo conozcan. Entonces, cuando, por ejemplo, el sistema toracopulmonar se encuentra en 3,5 litros, que es el volumen de equilibrio de el tórax solamente, es decir, de la pared torácica, solamente habrán fuerzas de retracción dadas por el pulmón, porque como el tórax está en su volumen de equilibrio, no habrá ni fuerzas de retracción ni expansión que sean gobernadas por él. Mientras que sí habrán fuerzas de retracción del pulmón, porque el pulmón siempre está dentro del organismo con fuerzas retractivas, es decir, estas flechitas rosadas. Mientras que el tórax puede estar tanto expansivas como, que es en este caso azulitas, como retractivas, que es en este caso verdes. Entonces, fíjense, cuando el volumen es mayor a 3,5 litros, es decir, mayor al volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar, básicamente nos encontramos que existen fuerzas nuevamente retractivas del pulmón, pero también se producen fuerzas retractivas del tórax. Es decir, que la fuerza neta se da fuerzas retractivas, que son presiones positivas. Bien. Ok, continuamos. Dejando un poquito de lado esto de las fuerzas, básicamente nos encontramos con que existen dos tipos de resistencia, esto lo hablaré muy por encimita, pero existen dos tipos de resistencia en el sistema. Resistencias dinámicas y resistencias elásticas. Las resistencias dinámicas son aquellas que dependen del flujo de aire, mientras que las resistencias elásticas son aquellas que existen sin necesidad del flujo de aire a través del sistema respiratorio. Entonces, básicamente, las resistencias elásticas están dadas por las fuerzas de retroceso, ya sea expansivas o retractivas del sistema toracopulmonar. Mientras que las fuerzas o las resistencias dinámicas están dadas principalmente por las fuerzas de roce, que son aquellas fuerzas producidas por las paredes de, por ejemplo, las vías aéreas sobre el gas o en sí
en sí todos los gases que van pasando a través de ellas. Es decir, son fuerzas que dependen del movimiento del gas, de los gases para producirse. Entonces, recuerden que básicamente el tórax o todo el sistema respiratorio es gobernado tanto por resistencias elásticas como por resistencias dinámicas. Hoy abarcaremos principalmente estas resistencias elásticas. Entonces, como se los mencioné, básicamente el trabajo elástico depende justamente de las fuerzas de retracción, de las fuerzas elásticas del sistema, mientras que el trabajo dinámico o no elástico es aquel que depende de principalmente las fuerzas de roce y de las vías aéreas, de la resistencia de las vías aéreas, y que impiden en sí el desplazamiento de aire. Todo lo que sea resistencia, básicamente es el impedimento para el correcto desplazamiento del aire. Aquí lo que deben ver es que, si se dan cuenta, es la misma imagen que vimos antes de la presión cuando estaba un objeto en su volumen de equilibrio y luego se retraía, o cuando está un objeto sobre su volumen se expandía sobre su volumen de equilibrio y tendría fuerzas de retracción. Aquí, ¿qué vemos? Básicamente, si se recuerdan, cuando se hacía más pequeño el objeto, se producían fuerzas de expansión, que son estas flechitas moradas. Pero aquí vemos otras flechitas, que son flechitas amarillas. Estas flechitas amarillas básicamente corresponden a las fuerzas musculares. Igualmente en este caso, cuando un objeto se expandía, habían fuerzas de retracción, que son fuerzas elásticas, que son estas rosadas. Pero también pueden existir estas flechas amarillas, que son las fuerzas musculares que pueden ir en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, las fuerzas musculares son fuerzas que van en contra del trabajo elástico o del retroceso elástico del sistema toracopulmonar. De tal forma que son aquellas fuerzas que desequilibran el sistema, y veremos cómo a través de ellas se puede dar el proceso de ventilación de manera adecuada. Pero importante que para que se pueda dar el proceso de ventilación de manera adecuada se necesitan necesariamente de fuerzas musculares. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Y bueno, la fuerza muscular claramente está dada por los músculos respiratorios, y hablaremos un poquito más de ellos más adelante. Esto no lo abarcaré ahorita. Esto tampoco lo abarcaré ahorita. Entonces, fíjense, esto es un diagrama básico, un esquema básico de cómo funciona el sistema toracopulmonar. Fíjense cómo hay diferentes flechitas en todos los sentidos. Cada una de estas flechitas representa una fuerza. La flechita verde representa, veremos que es la tensión superficial, veremos no es tan importante, pero es la tensión superficial, es una fuerza de retracción, de retroceso. También hay fuerzas de retracción elástica, que son estas flechitas rojas, que son aquellas fuerzas principalmente mediadas por la elastina y por el colágeno, que tienden a retraer a los alveolos. Ya veremos cómo funciona esto mejor. Por otra parte, vemos estas flechitas azules, que son las fuerzas del tórax. Estas fuerzas del tórax pueden ser, recordemos, tanto retractivas como expansivas, dependiendo del volumen en el que se encuentra el sistema toracopulmonar. Y estas flechitas verdes corresponden a las fuerzas musculares, que pueden ser tanto retractivas como expansivas, pero que necesitan del consumo de energía, y que por lo general van en contra ya sea de las fuerzas pulmonares, que son la de retracción elástica del pulmón y la de tensión superficial, o van en contra incluso también de las fuerzas de retroceso del tórax, ya sean las expansivas o las retractivas. Igual hablaremos un poquito más de ellas más adelante. Entonces, aquí llegamos como conclusión aquí. Básicamente, el sistema toracopulmonar o el proceso de ventilación es una constante lucha de fuerzas que depende tanto de fuerzas elásticas mediadas por los elementos elásticos del sistema, que son el colágeno y la elastina, como también depende de las fuerzas musculares, que por lo general luchan contra ellas para que se pueda dar el proceso de ventilación de manera adecuada. Entonces iremos adelantando un poquito esto, un poquito mejor más adelante. Fíjense, aquí terminamos la primera diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo claro, gracias. Ok, perfecto, seguimos. Ahí.
¿Ven esta diapositiva? ¿Sí? Sí, sí se ve muy. Vale, perfecto. Ok, seguimos. Entonces veremos que si ya hablamos de las fuerzas elásticas del pulmón, vemos que aquellas fuerzas que producen o que hacen que el sistema o que el pulmón sea tanto distensible como elástico son principalmente dos componentes. Un componente elástico que es mediado por la elastina del colágeno, como lo habíamos mencionado, y hablaremos ahora de un nuevo componente que es la tensión superficial, que en realidad en forma funcional no tiene un efecto tan importante porque existe algo sintetizado por el organismo que es el surfactante que impide que esta tensión superficial le haga daño justamente al organismo porque tiende a producir el colapso de los alveolos, pero hablaremos de esto mejor un poquito más adelante. Ok, esto ya lo habíamos hablado. Sepan, bueno, la conformación de los alveolos, sepan, es muy importante que tengan en cuenta cómo está conformada la barrera hematogaseosa. Recuerden que primero está primero el surfactante, luego están los neumocitos tipo 1, la membrana basal de estos neumocitos tipo 1, luego No, y viene el... disculpa, no sé si es a mí que se me paró, pero no veo nada. Ahorita sí no veo nada. ¿Los demás ven algo? Yo sí veo la diapositiva. ¿Y los demás? Bueno, supongo que sí, ¿no? Sigo entonces. Bueno, le está hablando, la barrera hematogaseosa está conformada por el surfactante, está conformada por los neumocitos tipo 1, membrana basal de neumocitos tipo 1, intersticio que por lo general no forma parte de la barrera hematogaseosa o es muy delgado, luego viene la membrana basal del endotelio, luego viene el endotelio y luego ya ahí termina justamente la barrera hematogaseosa. Algunos mencionan también que el plasma y el citoplasma de los eritrocitos forman parte de la barrera hematogaseosa, pero no necesariamente estos son los importantes. Los más importantes son surfactante, o mejor dicho, neumocitos tipo 1, membrana basal de neumocitos tipo 1, membrana basal de endotelio y endotelio. Esos son los más importantes. Entonces, fíjense, como se los mencioné, existe algo que se llama tensión superficial. La tensión superficial es básicamente una fuerza de retroceso, de retracción de los alveolos que está mediado por una interfase agua-aire. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, los alveolos se encuentran revestidos por una pequeña capa de líquido. Esta pequeña capa de líquido básicamente está conformada justamente por moléculas de agua, que son estas que vemos aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa que exista una interfase agua-aire que produzca una tensión superficial? Básicamente es que las moléculas de agua de forma química son atraídas entre sí. Fíjense, todas estas flechitas de las moléculas de agua básicamente corresponde a la atracción de estas moléculas con otras, es decir, las moléculas son atraídas por otras. ¿Qué ocurre? Estas son las moléculas que se encuentran como en la profundidad del agua, pero aquellas que se encuentran en la superficie, es decir, que están en contacto tanto con el agua como con el aire, son las que forman la verdadera interfase. ¿Qué quiere decir esto? Estas moléculas que están en la superficie también tienen fuerzas de atracción. Sin embargo, las fuerzas de atracción de estas moléculas en la superficie es mayor por las moléculas de agua en líquido que por las moléculas de aire. Es decir, fíjense, estas flechitas que están hacia acá adentro son la atracción de estas moléculas de la superficie hacia las moléculas de agua Disculpa, líquida. creo que no se está pasando la diapositiva porque no veo ¿En lo cuál que dice. están? En una, donde está el alveolo, dice Ay, propiedades no. mecánicas del sistema. Ahora que ven, Sigo ¿siguen viendo la viendo lo misma. mismo? Déjame Sí, dejar de compartir y volver a compartir. ok, gracias.
¿Ahora? Ahora sí. Ok, volvemos. Les estaba diciendo, fíjense, hay moléculas en la superficie de los alveolos, hay moléculas de agua y aire. Es decir, hay unas moléculas de agua que en sí envuelven a los neumocitos y que básicamente producen o están en contacto con el aire justamente que se encuentra dentro de los alveolos. ¿Qué ocurre? Estas moléculas de agua, que son estas que tenemos aquí con flechitas, básicamente son atraídas unas con las otras. Es decir, una molécula de agua se atrae con la otra y así sucesivamente. Es decir, tienen fuerzas de atracción, pero que fíjense, todas estas fuerzas de atracción, si se suman, terminan dando cero. Porque si, por ejemplo, contrarrestamos esta con esta, da cero y así sucesivamente. Es decir, la fuerza neta de atracción entre las moléculas de agua es cero porque tienen en todos los ejes unas fuerzas de atracción justamente en las profundidades del agua. ¿Qué ocurre? Las moléculas de agua que se encuentran en la interfaz, es decir, entre el agua y el aire, no tienen una fuerza neta cero de atracción. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua son químicamente más atraídas por otras moléculas de agua que a las moléculas de aire. Esto hace que las moléculas de agua básicamente tengan una fuerza de atracción más hacia adentro, o sea, las que se encuentran en la superficie se atraigan más hacia adentro, hacia las otras moléculas de agua, o hacia las que se encuentran aquí en los lados, que a lo que lo hacen a las de aire. ¿Qué produce esto? Básicamente, estas moléculas de agua, por ejemplo, si esta molécula que vemos aquí estuviera aquí, se atrae con esta y se cierran unas con las otras. Eso es lo que hace justamente que la tensión o que la superficie líquida de los alveolos tienda a colapsar los alveolos. ¿Por qué? Porque se atraen más las moléculas de agua entre moléculas de agua que las moléculas de agua con las moléculas de aire. En realidad, lo importante que deben de saber aquí, sinceramente, es que existe una interfase agua-aire y que la tensión superficial es producida porque la atracción entre moléculas de agua líquida es mucho mayor a las moléculas de aire y esto hace que los alveolos se cierren. Es decir, la tensión superficial es una fuerza que tiende a la retracción de los alveolos. Bien, no necesito que entiendan la química de esto, solamente que entiendan el hecho de que la tensión superficial es una fuerza de retracción que tiende a retraer a los alveolos, ¿sí? Bueno, supongo que sí. Entonces, aquí llegamos a otro concepto importante que es la ley de Laplace. La ley de Laplace simplemente es una ley que habla sobre o que trata de definir la presión que se genera en una superficie. Y dice que la presión que se genera en una superficie es 2 veces la tensión sobre el radio. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor tensión, en este caso, cuando hablamos de tensión, hablamos, por ejemplo, de esta tensión superficial, a mayor tensión, mayor será la presión dentro del alveolo, es decir, la presión alveolar. Y a menor radio también será mayor la presión alveolar. ¿Qué es esto? Es decir, la presión alveolar es directamente proporcional a la tensión superficial y es inversamente proporcional al radio. Es importante que conozcan esto de directa e inversamente proporcional. Esto es lo que explica la ley de Laplace. Presión de los alveolos, la presión alveolar es directamente proporcional a la tensión superficial e inversamente proporcional al radio. Sin embargo, esta ley de Laplace en sí no se cumple completamente dentro del organismo. ¿Por qué? Porque si esta ley se cumpliera dentro del organismo, los alveolos que son más pequeños tuvieran una presión dentro de ellos mucho mayor, porque recordemos que el radio es inversamente proporcional a la presión. Entonces, si disminuye el radio, aumenta la presión. Entonces, si aumenta la presión, por ejemplo, si un alveolo fuera más pequeño que otro y estuvieran conectados entre sí, básicamente la retracción de este alveolo o la presión alveolar de este tendería a hacer que colapse. ¿Por qué? Porque como el radio es menor, la tensión
sobre él es mayor y por lo tanto tiende a botar el aire desde este alveolo hacia el de mayor tamaño y tiende entonces a colapsarlos. Simplemente lo importante que tengan en cuenta aquí es que si realmente en el organismo la ley de Laplace se cumpliera, los alveolos o los alveolos más pequeños tendrían a colapsar y los alveolos más grandes son los que se mantendrían en buenas condiciones. Sin embargo, dentro del organismo eso no ocurre de esta forma. ¿Por qué? Porque existe una molécula que se llama surfactante que anula o que contrarresta la tensión superficial, es decir, que impide que este valor, que es directamente proporcional a la presión, sea mayor. Entonces hace simplemente que este valor sea menor y por lo tanto hace que la presión alveolar sea menor. Ya veremos qué significa esto. Ajá, fíjense. Básicamente, el surfactante son moléculas de lípidos que se encuentran en la interfase entre el agua y el aire, es decir, la que habíamos hablado antes con las moléculas de agua. En vez de, en este caso, estar solo moléculas de agua, hay moléculas de surfactante, que es la que impiden justamente que se produzca en condiciones fisiológicas esta tensión superficial. Entonces, miren, ¿qué hacen estas moléculas de surfactante? Básicamente, se encuentran en la superficie del manto líquido y cuando los alveolos se encuentran de tamaño más pequeño, es decir, que tienen un menor radio, tienden a agruparse entre sí, porque por ejemplo, si están estas moléculas unas juntas, déjame ver si hay una imagen que lo pueda explicar un poquito. Ok, si por ejemplo en la superficie están estas moléculas uno junto a las otras, cuando esta superficie se vuelve más pequeña, se unen estas moléculas que están en su superficie, es decir, estas moléculas de surfactantes se unen entre sí. Y este surfactante inhibe o impide que haya tensión superficial y por lo tanto impide que los alveolos más pequeños tiendan a colapsar. Es decir, el surfactante impide el colapso alveolar y eso es muy, muy importante. Mientras que esto ocurre cuando, por ejemplo, los alveolos están en menor tamaño, como ocurre en la expiración. Mientras que en la inspiración, cuando los alveolos están de mayor tamaño, fíjense cómo estas moléculas de surfactantes se separan unas de las otras. Y las moléculas de agua, que serían estas de aquí, sí están más en contacto de nuevo con la superficie. Entonces, cuando los alveolos son de mayor tamaño, la tensión superficial es mayor a cuando los alveolos son de menor tamaño. ¿Por qué? Porque con la presencia del surfactante, básicamente en los alveolos de menor tamaño, la tensión superficial es prácticamente nula. Lo importante que tienen que saber en relación a esto es que el surfactante impide que la tensión superficial haga colapsar a los alveolos de menor tamaño. ¿Por qué? Porque impide o inhibe o hace que esa interfase agua-aire desaparezca. Sí, es importante que conozcan la función del surfactante, es muy, muy importante. Continúo entonces. Recuerda entonces, el surfactante tiende a anular la tensión superficial principalmente en aquellos alveolos de menor tamaño, impidiendo entonces el colapso alveolar. Eso es muy, muy importante. Mientras que en alveolos de mayor tamaño, como las moléculas de surfactante están más separadas unas de las otras, las moléculas de agua de la interfase se atraen más entre sí y hay mayor tensión superficial. Es decir, a menor volumen alveolar en condiciones fisiológicas con la presencia de surfactante, menor tensión superficial, mientras que a mayor volumen alveolar con la presencia del surfactante, mayor tensión superficial. Es importante que tengan en cuenta ese tipo de conceptos. Entonces, ¿cuáles son los efectos del surfactante? Reduce la resistencia a la expansión y facilita la distensión del pulmón. ¿Por qué? Porque recuerden que la tensión superficial junto a la fuerza de retroceso elástico pulmonar es una fuerza que tiende al retroceso, a la retracción pulmonar. Si gracias al surfactante esa tensión superficial desaparece, se facilita entonces la distensión del pulmón porque disminuye justamente las fuerzas que tienden a retraerlo. Por otra parte,
previene el colapso alveolar, como se los mencioné, disminuye el trabajo respiratorio, ya veremos por qué, ya veremos que el hecho de que las fuerzas de retroceso sean menores hará que los músculos deban hacer menor fuerza y por lo tanto disminuye el trabajo respiratorio también. Es surfactante y por otra parte promueve la estabilidad de los alveolos. Esto no se lo mencioné aquí. Esto tampoco. Y bueno, aquí terminamos la segunda diapositiva. Por ahora, ¿tiene alguna pregunta? Sí es complejo, en realidad es súper complejo, pero si no entienden algo, porfa, díganlo y así lo podemos discutir un poquito mejor. Todo bien, gracias. Ok. Ok, continuamos. ¿Ven la diapositiva? No, ¿Lo ven? no sé. ¿Ven algo? ¿Ven? Se ve blanco todavía. Otra vez déjame dejar de compartir y volver a compartir para ver. ¿Ven ahora? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Ok, bueno, aquí básicamente conozcan que existen dos procesos importantísimos, la inspiración y la expiración. Bueno, algo bastante básico y hablaremos un poquito más de ellos. Sepan que algo súper caletre, pero es así, básicamente en la inspiración participan los músculos intercostales externos y obviamente el diafragma, que es el más importante, mientras que la expiración por lo general es un proceso pasivo, es decir, que no depende de la fuerza muscular, pero que cuando se vuelve un proceso activo, por ejemplo, durante una expiración forzada, básicamente eh, los músculos que participan son principalmente los oblicuos internos, no tanto los externos, sino más que todos los internos. Perdón, no, los intercostales internos, no los externos, sino los internos. Bueno, sepan aquí que durante una respiración corriente, es decir, con poco volumen, básicamente durante la inspiración el diafragma solamente desciende 1 centímetro, mientras que en una inspiración forzada desciende más de 10 centímetros. Y bueno, obviamente la cantidad de energía que se tendrá que gastar para hacer una inspiración forzada es mucho mayor. Y otra cosa que tengan muy, muy en cuenta es que en repo, tanto la inspiración normal como la forzada son procesos activos, es decir, que dependen de la fuerza muscular. Mientras que la expiración es un proceso que, cuando es normal, es un proceso pasivo que simplemente depende de la relajación de los músculos inspiratorios, mientras que cuando es una expiración forzada es un proceso activo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí hablaremos un poquito más sobre los volúmenes y capacidades. Básicamente, el pulmón existen 4 volúmenes y 4 capacidades importantísimas.
Los volúmenes son volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual, importantísimo. El volumen corriente es básicamente el volumen de aire que es movilizado durante cada proceso respiratorio y por lo general es en reposo. Cuando es en reposo, este volumen corriente tiende a ser 500 mililitros, pero el volumen corriente es un volumen modificable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona está haciendo ejercicio, el volumen corriente será mayor. Por ejemplo, será en vez de 500 mililitros, será 700, 800 mililitros, 1000 mililitros. Entonces sepan que el volumen corriente es un volumen variable, pero que en reposo es de 500 mililitros. Luego, el volumen de reserva inspiratoria básicamente corresponde a ese volumen que puede ser inspirado luego de una inspiración. Es decir, luego de que entró el volumen corriente, sea de 500, sea 600 o sea de 700 mililitros, el volumen de reserva inspiratoria es ese volumen que aún puede ser inspirado. Es decir, por ejemplo, si la capacidad o si el pulmón por lo general se encuentra en 2.300 mililitros, que es su volumen en reposo, cuando se produce el volumen corriente aumenta, por ejemplo, si es de 500 mililitros a 2.800 mililitros. Y el volumen de reserva inspiratoria, en este caso sería 3.000 mililitros, es decir, es ese volumen que aún no ha sido inspirado, pero que si se realiza una inspiración máxima puede ser inspirado. Por otra parte, el volumen de reserva expiratoria es básicamente el volumen que puede ser expirado luego de un proceso de expiración normal. ¿Qué quiere decir eso? Luego de que, por ejemplo, una persona inspiró su volumen corriente, subió de 2.300 a 2.800 mililitros y luego expiró de forma normal, ese volumen que puede ser expirado durante una expiración forzada es el volumen de reserva expiratoria y por lo general es de 1.100 mililitros. Mientras que existe un último volumen que es un volumen no movilizable, que es el volumen residual. El volumen residual es aquel volumen que necesariamente cuando los pulmones están dentro del organismo queda dentro de los pulmones y tiende a ser o es por lo general en condiciones fisiológicas de 1.200 mililitros. Es decir, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria son volúmenes movilizables, mientras que el volumen residual es un volumen no movilizable. Y estos son los 4 volúmenes principales. Luego están las capacidades pulmonares. Al igual que existen 4 volúmenes pulmonares, existen 4 capacidades pulmonares. A diferencia de los volúmenes, las capacidades son la suma de de 2 o más volúmenes. Es decir, tiene que haber 2 volúmenes uniéndose, aunque sea para que se produzca una capacidad. Entonces, existen 4 capacidades que son la capacidad residual funcional, la capacidad inspiratoria, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Por una parte, la capacidad residual funcional es la suma de el volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad o el volumen de aire que queda en los pulmones luego de una expiración normal, es decir, cuando los pulmones están en este volumen, 2.300 mililitros, es decir, por lo general, la capacidad residual funcional es de 2.300 mililitros o 2,3 litros. Por otra parte, está la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria básicamente es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Si el volumen corriente es de 500 mililitros y el volumen de reserva inspiratoria es de 3.000 mililitros, la capacidad inspiratoria será de 3.500 mililitros, es decir, 3,5 litros. Luego está la capacidad vital. La capacidad vital es la suma de todos aquellos volúmenes movilizables. Y habíamos dicho que los volúmenes movilizables en el pulmón son el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Si sumamos entonces el volumen de reserva inspiratoria, que son 3.000 mililitros, con
el volumen corriente, que tiende a ser de 500 mililitros, llevamos 3.500, más 1.100 mililitros, que es el volumen de reserva expiratoria, nos da un total de 4.600 mililitros o 4,6 litros. Este volumen corresponde a la capacidad vital, es decir, es la sumatoria de los volúmenes movilizables, es decir, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria. Finalmente, tenemos la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es la suma del volumen de reserva inspiratoria, del volumen corriente, del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, es decir, de todos los volúmenes pulmonares, sean movilizables o no movilizables. Si sumamos los volúmenes movilizables, que eran la capacidad vital, es decir, 4,6 litros, que son volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, y a esto le sumamos el volumen residual, dará 4.600 mililitros o 4,6 litros más 1.200 mililitros, es decir, 1,2 litros. Y es un total de 5,8 litros. ¿Qué quiere decir esto? En condiciones normales, los pulmones tienen una capacidad pulmonar total de 5,8 litros. Entonces recuerden, existen volúmenes y existen capacidades. La capacidad representa la suma de dos o más volúmenes. Los volúmenes son volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual, mientras que las capacidades son la capacidad inspiratoria, capacidad vital, capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total. Es importante que conozcan los valores de todos estos y simplemente vean que es la sumatoria de varios. Entonces es importante que es relativamente fácil de aprender y por lo general en los exámenes lo que hacen es ponerte una ecuación, es decir, por ejemplo, modificarte el volumen corriente, la profe tiende a modificar el volumen corriente, el volumen de reserva funcional, por ejemplo, y te tiende a preguntar cuánto sería, por ejemplo, el volumen de reserva expiratoria. Entonces sería simplemente hacer una especie de ecuación en la que vayas descartando. Pero lo importante que tengan en cuenta es cuáles son cada uno y a partir de esto, si conocen el valor de cada uno, podrán resolver eso un poquito mejor durante los exámenes. Bueno, como se los mencioné, básicamente el volumen corriente es el volumen movilizable durante una inspiración por lo general en reposo. Y este tiende a ser de 500 mililitros. Por otra parte, la capacidad residual funcional es básicamente el volumen de aire que queda en los pulmones cuando el sistema toracopulmonar se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos hablado que el sistema toracopulmonar se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas de retracción elástica del pulmón son iguales a las fuerzas de expansión elástica del tórax, de tal forma que se anulan entre sí y se forma justamente este volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar que es de 2,3 litros o 2.300 mililitros y corresponde al mismo valor de la capacidad residual funcional. Es importante que conozcan esto, es decir, capacidad residual funcional en condiciones normales es igual al volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar. Y básicamente esto permite, o la capacidad residual funcional representa entonces un reservorio de oxígeno porque permite que dentro de los alveolos quede un volumen de oxígeno suficiente para que cuando es recambiado, es decir, cuando se produce el proceso de ventilación, las concentraciones de gases dentro del alveolo no varíen de forma muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos una capacidad residual funcional de 2.300 mililitros, cuando respiramos a volumen corriente, es decir, por lo general a 500 mililitros, solamente de estos 2.300 mililitros se intercambiarán 500 mililitros. Y esto nos protege. ¿Por qué nos protege? Porque, por ejemplo, si estamos en un ambiente con monóxido de carbono, por ejemplo, no se va a cambiar todo el aire alveolar de una vez de oxígeno a monóxido de carbono, sino que dependerá de varios procesos inspiratorios para que este aire cambie. Es decir, si tenemos una habitación, mientras más grande sea la habitación, es decir, mientras más grande sea la capacidad residual funcional, que es la habitación, básicamente
y mientras más pequeña sea la ventana, básicamente el recambio de aire dentro de los alveolos será menor. Mientras que, mientras más pequeña sea la habitación y más grande la ventana, el recambio de aire dentro de los alveolos será mucho mayor, es decir, será mayor la tasa de renovación alveolar. Lo importante que conozcan aquí es que la capacidad residual funcional es una capacidad que permite que el aire alveolar no se intercambie de manera muy brusca, es decir, que no haya un proceso de cambio, por ejemplo, de oxígeno por monóxido de carbono de manera muy brusca, de tal forma que protege en parte. Por otra parte, también evita o disminuye el trabajo inspiratorio, veremos por qué, y también que participa en evitar el colapso alveolar. ¿Por qué? Porque el hecho de que quede un volumen de aire dentro de los alveolos, en este caso la capacidad residual funcional, evita que los alveolos se vuelvan más pequeños y colapsen. Por ejemplo, lo más importante que tener en cuenta, básicamente, representa un reservorio de oxígeno y evita variaciones importantes en la composición de aire alveolar. Y ya veremos por qué disminuye el trabajo inspiratorio. Bueno, el volumen residual es de 1,2 litros y recuerden que es un volumen de aire que no es movilizable. Fíjense, la CRF, la capacidad residual funcional, corresponde justamente al volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar, mientras que el volumen residual, que es de 1,2 litros, corresponde al volumen mínimo del sistema toracopulmonar. Y bueno, 6 litros en este caso, que en realidad es 5,8 litros, que es la capacidad residual funcional, es también el volumen máximo del sistema toracopulmonar. Entonces ya terminamos en esta. ¿Tienen alguna pregunta? Moisés, no entendí la parte donde comentaste que la profesora podía cambiar los valores. Ok. Ya. Por lo general, en los exámenes, aquí no te tengo un ejemplo perfecto, pero en los exámenes, no sé si a ustedes también se los pusieron, por ejemplo, la profesora le daba el valor, yo qué sé, de la capacidad residual funcional, pongamos, y te decía, calcúlame el volumen de reserva inspiratoria que queda. Es decir, básicamente en los exámenes, cuando te pongan una capacidad residual o te pongan un volumen, tendrás que ver cómo cómo se puede calcular el otro volumen que ella te está preguntando. Por ejemplo, en este caso, tenemos, si el volumen máximo, la capacidad pulmonar total, ¿de cuánto es la capacidad pulmonar total por lo general? 5,8. Ah, de la pulmonar solamente. De la pulmonar total, o sea, la capacidad pulmonar total, sí dijiste, 5,8, está bien. 5,8. Perfecto. Si ella te pone, por ejemplo, te pone, por ejemplo, en esa persona que tiene una capacidad pulmonar total 5,8, su capacidad vital es de 4,6. ¿Cuánto será el volumen residual? Ah, ok, ya entendí. En base a esos valores yo saco el resto y luego le digo el resultado. Exacto. Ella lo tiende a poner obviamente más difícil, lo te va a poner que es fisiológico, pero eso es lo que ella, lo que se pone mucho en preguntas. Es decir, te pone, por ejemplo, valores ya sea de volumen de reserva inspiratoria, de volumen residual, y te manda a calcular otro volumen, pero te da valores suficientes supuestamente para poder calcular el valor que te pide. Pero eso es a lo que me refería, ¿sí? Chévere, gracias. Dale, tranquilo. Seguimos a la próxima. ¿Ven aquí o vuelvo a dejar de compartir y compartir de nuevo? Se ve blanco. Bueno, volveré a dejar otra vez. Ahora ven. Sí. Sí. Perfecto. Ok, en esta hablaremos principalmente sobre las presiones del sistema respiratorio. Veremos que en el sistema respiratorio existen
varias presiones, en realidad son bastantes, son como siete aproximadamente, 7 presiones importantes de las cuales hablaremos. Son entonces la presión atmosférica, la presión pleural, bueno, la presión transtorácica, la presión pleural, la presión alveolar, la presión de las vías aéreas y la presión transmural de las vías aéreas. Hablaremos un poquito más de ellas y profundizaremos en cada una porque es muy, muy importante que las conozcan. Básicamente esto es básico. Sepan que para poder realizar la ventilación de manera adecuada debe existir un gradiente de presiones. Es decir, para que, por ejemplo, el aire de la atmósfera entre a los alveolos, la presión atmosférica debe ser mayor a la presión alveolar. Mientras que, en este caso, presión atmosférica es PB y presión alveolar es P2. Mientras que para que el aire pueda salir de los alveolos, la presión alveolar debe ser mayor a la presión atmosférica, es decir, debe existir gradiente de presión entre ambas para que pueda existir el proceso de ventilación. Y eso es muy, muy importante que la conozcan. También veremos que en realidad, como el sistema toracopulmonar tiende a buscar encontrarse de equilibrio, es decir, tiende a tratar de ir a esos 2,3 litros, es decir, a esa capacidad residual funcional, básicamente se necesitarán de fuerzas musculares para que este equilibrio se altere y se creen los gradientes. Por eso los músculos, en este caso, producen fuerzas tan importantes que permiten el proceso de ventilación. Iremos también abarcando eso más adelante. Entonces, la primera presión es la presión pleural. La presión pleural es básicamente la diferencia de presión entre la atmósfera y la alveolar. Es decir, es una resta de la presión atmosférica menos la presión alveolar. Eso es la presión, o mejor dicho, ya les hablaré sobre otra forma que pueden calcular la presión pleural que es más fácil de hacer. Solamente sepan, la presión pleural es una presión que en condiciones normales es negativa, es decir, en reposo es negativa. Y también es negativa durante una inspiración máxima, durante todo el proceso de inspiración. Mientras que durante la expiración es negativa durante la expiración normal y positiva durante la expiración forzada. ¿Qué quiere decir esto? Resumen. La presión pleural es negativa en todas las fases del proceso respiratorio, excepto en la expiración forzada, en la cual la presión pleural es positiva. Eso lo deben de conocer. Existen dos fuerzas que tienden a hacer que una presión o que la presión pleural sea negativa. ¿Se acuerdan del grafiquito que les había mencionado sobre las bolitas que les había mencionado y las flechitas? ¿Qué era una presión negativa? Es decir, ¿qué fuerza era una presión negativa? ¿La que expandía o la que retraía? ¿Me pueden decir? La que expandía. ¿Qué? ¿Aló? ¿Cuál era la que expandía o la que retraía? No estoy segura, pero creo que es la que expande. Exactamente, es la que expande. Las fuerzas de las presiones negativas son aquellas que producen expansión. ¿Ok? Entonces, básicamente, o sea, que se producen cuando la estructura está en un volumen más pequeño, pero que tienden a volver a expandir a la estructura. Entonces, la presión pleural va a ser casi siempre negativa y esta negatividad de la presión pleural está dada por dos factores importantes. El primero de ellos es el drenaje linfático, es decir, un proceso de constante succión linfática y, por otra parte, o succión del líquido pleural en gran parte, en realidad, la succión del líquido pleural, y por otra parte, el hecho de que recuerden que en la capacidad, por ejemplo, en capacidad residual funcional, los pulmones tienden a retraerse, mientras que la pared torácica tiende a expandirse. Entonces, si la presión pleural es este espacio entre los pulmones y la pared torácica, básicamente si uno se expande hacia un lado y uno se expande hacia el otro, tienden a volver más grande a la presión, o tienden a volver más grande el espacio pleural, y esto hace
que la presión pleural sea más negativa. Es decir, todo lo que vuelva más grande un espacio hace que sea más negativa esa presión. Entonces, la presión pleural, deben de saber, es negativa en todo el proceso respiratorio, excepto durante la expiración forzada, que es positiva. Fíjense aquí, esto es lo que les estaba diciendo. En capacidad residual funcional, es decir, en 2,3 litros, la presión pleural es de menos 5, es decir, es negativa. Cuando se inspira y el pulmón llega, por ejemplo, a 2,8 litros luego de sumarle ese volumen corriente, la presión pleural se vuelve aún más negativa, es decir, durante la inspiración, la presión pleural se vuelve más negativa y es muy importante que lo sepan. Luego, incluso, si en una inspiración normal la presión pleural se vuelve más negativa que lo que era durante la capacidad residual funcional, cuando se inspira de forma forzada, es decir, se lleva capacidad pulmonar total, por ejemplo, 5,8 litros, la presión pleural será aún más negativa, es decir, la presión pleural se vuelve aún más negativa a medida de que aumenta la inspiración, es decir, la inspiración se vuelve mayor. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Mientras que durante la expiración la presión pleural se vuelve menos negativa, pero sigue siendo negativa durante la expiración normal. Es decir, durante la expiración normal la presión pleural, a pesar de ser menos negativa, sigue siendo negativa, pero se vuelve positiva, es decir, mayor a 0, solamente cuando la expiración es forzada. Eso es lo que deben de conocer. La presión pleural en condiciones normales es positiva solamente durante la expiración forzada. Durante las demás etapas respiratorias es negativa. Por otra parte, ya hablamos de presión pleural, ahora hablemos de presión alveolar. La presión alveolar, y esta ecuación es importantísima que se la sepan, es la suma de la fuerza de retroceso elástico pulmonar, es PEL, más la presión pleural. Es decir, es la suma de estas dos fuerzas. La presión alveolar es la suma de estas dos fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? La presión alveolar siempre será mayor a la presión pleural. ¿Por qué? Porque la presión alveolar será la suma de la fuerza de retroceso elástico pulmonar más la presión pleural. Entonces, como es la suma de la presión pleural más algo, la presión alveolar en todo el proceso respiratorio es mayor a la presión pleural, en todo el proceso respiratorio. Eso es muy importante que lo conozcan. ¿Entendieron eso? Bueno, supongo que sí. Presión pleural, entonces recuerden siempre, la presión alveolar asume la fuerza de retroceso elástico pulmonar y de la presión pleural. Entonces la presión alveolar siempre será mayor, incluso durante la expiración forzada, que la presión pleural es positiva, la presión alveolar siempre será mayor a la presión pleural. Es muy, muy importante que conozcan eso. Luego hablamos de la presión transpulmonar. Llevamos dos presiones ahora. Llevamos habladas la presión pleural y la presión alveolar. La presión transpulmonar es el resultado de la resta de la presión alveolar menos la presión pleural. Si dijimos que la presión pleural siempre, que la presión alveolar siempre será mayor a la presión pleural, ¿cómo será siempre la presión transpulmonar? Es decir, si esta presión alveolar siempre es un valor más positivo que este que se le resta, que es la presión pleural, ¿cómo será la presión transpulmonar? Siempre positivo. Exactamente. En todo el proceso respiratorio, la presión transpulmonar es positiva. Y es muy, muy importante que lo sepan. También esto llévenlo un poquito a la lógica. Recuerden, las fuerzas positivas o las presiones positivas son las fuerzas que tienden a producir la retracción, a volver más pequeña la estructura. Como el pulmón siempre está por encima de su volumen de equilibrio, su volumen de reposo, como siempre va a tratar de volverse más pequeño,
siempre tendrá una presión positiva dentro de él. Y esta presión positiva será la presión transpulmonar. Con que sepan que la presión transpulmonar siempre es positiva es suficiente, pero sepan eso que es muy importante. Luego, hablamos de la presión transpulmonar, hablamos de la presión pleural, hablamos de la presión alveolar, ahora hablamos sobre las presiones en las vías aéreas. Básicamente, ¿cuáles son las presiones en las vías aéreas? Hay dos presiones importantes en las vías aéreas. La presión transmural de las vías aéreas y la presión de las vías aéreas. En sí, es el nombre como tal. La presión de las vías aéreas es la presión que ejerce los gases sobre las paredes de la vía, sobre las paredes de las vías aéreas. Es decir, cuando respiramos, la presión que ejercen esos gases sobre las paredes de justamente los bronquios de la tráquea. Mientras que la presión transmural de las vías aéreas es la diferencia de la presión de las vías aéreas, es decir, de la presión dentro de las vías aéreas, que era esta, de esta, menos la presión pleural. ¿Por qué es importante esta presión transmural de las vías aéreas? Porque siempre que la presión transmural de las vías aéreas sea positiva, los bronquios estarán expandidos, es decir, permitirán el paso de aire. Pero cuando la presión transmural de las vías aéreas es negativa, los bronquios tenderán a colapsar. Y esto traerá como resultado que se impide el intercambio de aire. Entonces, en la única etapa de manera fisiológica en la cual la presión transmural de las vías aéreas puede ser negativa es durante la expiración forzada. ¿Por qué? Porque ese es el único punto en el que la presión pleural se vuelve positiva. Sepan, la única fase fisiológica en la cual la presión transmural de las vías aéreas puede ser negativa es durante la expiración forzada. Eso lo deben de conocer. Durante las demás fases de la respiración debe ser en condiciones fisiológicas, no patológicas, sino fisiológicas positivas. ¿Entendido? Bien, continuamos. Bueno, esto se los explicará un poquito mejor Cindy más adelante sobre este tipo de fuerzas, entonces no se las hablaré yo ahorita. Sepan también, aquí no aparecía, pero sepan también que existe esta presión atmosférica, que justamente es la presión del aire fuera del organismo. Recuerden que por lo general a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y que básicamente es considerada cero. Y es considerada cero, entonces una presión positiva es aquella mayor a ella y una presión negativa es una fuerza menor a ella. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. No hablaremos. Bueno, aquí esto es importantísimo. Fíjense, en esta primera fase, básicamente tenemos que, solo sepan, cuando el sistema toracopulmonar está en capacidad residual funcional, es decir, básicamente se encuentra en 2,3 litros, es decir, está en equilibrio, básicamente tanto la presión alveolar será igual a la presión atmosférica, es decir, siempre que el sistema toracopulmonar esté en 2,3 litros o en su equilibrio, la presión alveolar será igual a la presión atmosférica. Y la presión pleural siempre será más negativa a la presión alveolar. Eso es cuando el sistema toracopulmonar está en reposo, es decir, antes de la inspiración. Luego, pasamos a cuando se produce la inspiración normal. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la inspiración se necesita de un desequilibrio del sistema, es decir, que actúen los músculos para desequilibrar el sistema. Entonces, para que entre aire les había dicho cómo tiene que ser la presión alveolar en relación a la presión atmosférica, para que entre aire a los alveolos. ¿Cómo tiene que ser? ¿Se acuerdan de esos gradientes? ¿Cómo tiene que ser la presión alveolar en relación a la presión atmosférica para que el aire entre desde la atmósfera a los alveolos? Okay. No recuerdo, será negativa. Llévenlo por lógica, para que
para que algo pase de un compartimiento a otro, debe ir a favor de su gradiente. Entonces, tiene que pasar de un lugar más positivo, como es la atmósfera, a un lugar más negativo, como la presión alveolar. Entonces, para que el aire pueda entrar desde la atmósfera hacia los alveolos, la presión alveolar debe ser negativa en relación a la atmosférica. Es importante que conozcan esto. ¿Y cómo esta presión alveolar se vuelve negativa? Recuerden la ley de Boyle. A mayor volumen, menor presión. ¿Cómo se logra mayor volumen? Cuando el diafragma o los músculos inspiratorios se contraen, agrandan la cavidad torácica y por lo tanto aumentan el volumen de los alveolos. Y esto permite que exista este gradiente desde la atmósfera hacia los alveolos. Esto es básico, es muy importante que lo conozcan. Si no entienden esto, en realidad no van a entender prácticamente nada porque es básico este concepto de gradientes. Sepan entonces que para la inspiración, para que se pueda dar el proceso de inspiración, se necesita que la presión alveolar sea negativa en relación a la atmosférica. Y esto se logra gracias a la fuerza muscular que en este caso expande la cavidad torácica. Luego, pasamos de inspiración normal a final de la inspiración. ¿Cuándo termina la inspiración? Cuando nuevamente la presión alveolar vuelve a ser igual a la atmosférica. ¿Cómo se logra esto? Cuando el aire por gradiente pasa desde la atmósfera hacia los alveolos y se igualan las presiones. Este es el final de la inspiración. Este final de la inspiración no es igual a este punto. ¿Por qué? Porque en este punto, es decir, al final de la inspiración, la cavidad torácica se encuentra expandida, pero igualmente la presión alveolar es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque pasó el aire desde la atmósfera hacia los alveolos y se igualaron las presiones. Pero igual, en este punto, al final de la inspiración, la cavidad torácica está expandida. Bien. Bueno, luego, para que se pueda dar el proceso de expiración, ¿cómo tiene que ser la presión alveolar para que el aire salga desde los alveolos hacia la atmósfera? Es decir, ¿cómo tiene que ser la presión alveolar en relación a la atmosférica? Positiva. Perfecto, tal cual. Tiene que ser positiva, tiene que ser un gradiente desde los alveolos hacia la atmósfera. Y esto se logra gracias a la relajación de los músculos. Y aquí volvemos a la ley de Boyle. Si los músculos inspiratorios producían aumento de la cavidad torácica, cuando estos músculos se relajan, vuelve a reducirse el diámetro o el volumen de la cavidad torácica. Esto hace que disminuya el volumen de los alveolos y a menor volumen, mayor presión. Entonces, a mayor presión alveolar en relación a la atmosférica, el aire sale de los alveolos hacia la atmósfera. ¿Cuándo termina esto? Cuando las presiones se igualan, es decir, cuando la presión alveolar vuelve a ser igual a la presión atmosférica y se llega a este punto de aquí nuevamente. Es muy, muy importante que entiendan este ciclo bien para poder entender todo en realidad. Bueno, entonces terminamos esta parte. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda? No, gracias. Ok. Seguimos entonces con la última parte de mi parte. Disculpen lo largo, pero es que trato de hacerlo lo más corto posible, pero es muy difícil cuando un tema es tan largo y tratar de resumirlo tanto. ¿Ven la diapositiva? Sí, muy, sí se ve. Dale, gracias. Dale, Cindy, gracias. Ok, seguimos. Ok. Aquí hablaremos sobre la distensibilidad del sistema toracopulmonar. Veremos que esta distensibilidad, ¿me pueden recordar ustedes, alguno de ustedes me puede decir qué era la distensibilidad? La capacidad de respirar.
Perfecto, tal cual. Es la capacidad de estirarse. ¿Y por qué fibras está dada? O sea, ¿cuáles son las fibras que tienden a permitir la distensibilidad? ¿Las elastinas, las de colágeno o las dos? Las dos. ¿Alguien dice algo diferente? Bueno, en realidad es solo las de elastina. Recuerden, la distensibilidad es dada solamente por las de elastina, mientras que la elasticidad es dada tanto por las elastinas como por las de colágeno. Entonces, seguimos. Bueno, esto ya lo habíamos hablado un poco, no volveremos a meternos en esto. Esto aquí no me meteré. Ok, aquí entramos en una gráfica que es un poquito compleja, pero trataré de explicárselos de la forma más entendible posible. Fíjense, aquí tenemos, déjame ver si hay una que diga mejor, ¿no? Aquí tenemos la distensibilidad medida en los, o sea, básicamente tenemos la distensibilidad medida de forma experimental. Hay otro concepto de distensibilidad que deben de conocer y que es más útil para esto, que en la distensibilidad es la capacidad o el aumento de presión en relación al aumento de volumen. Es decir, a medida de que un objeto o un cuerpo sea más distensible, significa que aumenta más volumen con menores presiones. Mientras que un objeto o un cuerpo menos distensible aumenta menores volúmenes con las mismas presiones. O sea, la distensibilidad, para que la distensibilidad sea mayor, debe aumentar en mayor proporción el volumen en relación a la presión. Bien. Ok. Entonces, aquí tenemos dos experimentos. Un experimento en el cual se utilizó, en los dos los pulmones están aislados, es decir, están fuera del sistema toracopulmonar. Entonces, en uno de los experimentos se utilizó aire para medir la distensibilidad del pulmón, que es este azulito, mientras que en el rojo se utilizó agua o solución fisiológica para medir la distensibilidad del pulmón. ¿Con qué nos encontramos? Fíjense, esta curva de aquí, esta, básicamente la de la parte derecha, esta que está señalada, básicamente es la distensibilidad del pulmón cuando está siendo insuflado, es decir, cuando está aumentando su volumen. Y está siendo insuflado con aire, mientras que esta curva azulita es cuando el pulmón está siendo, o cuando disminuye el volumen del pulmón, es decir, sale el aire del pulmón como si estuviera en expiración. Fíjense, lo importante que deben de concluir aquí es que el pulmón es más distensible durante la expiración que durante la inspiración. Eso es lo único que deben de concluir aquí. Y eso es dado por la tensión superficial. Simplemente con que sepan, el pulmón en condiciones fisiológicas es más distensible durante la expiración que durante la inspiración, es lo que deben de saber. Y básicamente esto es dado por la presencia por la presencia del surfactante, mejor dicho, más que la tensión superficial, por el efecto del surfactante. ¿Sí? ¿Entienden eso? Es decir, la diferencia de distensibilidades es dada por el surfactante. Sepan también que la distensibilidad aumenta cuando aumenta la pendiente. Fíjense, aquí está en el eje horizontal, en el eje X, la presión, y en el eje Y, el volumen. Entonces, cuando aumenta mayor volumen con menos presión, significa que es más distensible. Es decir, como en este caso, que es tiene mayor pendiente, es más vertical. Mientras que cuando aumenta menor volumen con las mismas presiones o con mayor presión, es menos distensible. Y es cuando es más horizontal, no tiene tanta pendiente. Pero es importante que entiendan eso. Luego, esto es cuando el pulmón está siendo insuflado con aire. Cuando el pulmón está siendo inflado, por decirlo así, con solución fisiológica y luego desinflado, quitándole esa solución fisiológica, fíjense que básicamente
las curvas se superponen entre sí. Eso significa que lo importante que deben de concluir aquí es que el verdadero elemento que hace que el pulmón sea más distensible durante la expiración que durante la inspiración es el surfactante. Eso es lo único que deben de concluir de aquí. Y lo otro muy importante que deben de saber es que a mayor aumento de volumen en relación al aumento de presión, mayor es la distensibilidad. Eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Y entonces, mientras más vertical sea la curva, más distensible es el pulmón. Entonces, ¿en qué parte de la curva piensan que, en esta curva que tenemos aquí, en qué parte de la curva piensan que es más distensible el pulmón? ¿En esta o en esta? Es decir, pongamos 1, 2 o 3. En la parte 3. ¿Cuándo el pulmón es más? ¿Qué? ¿En cuál? En la parte 3. Recuerda, el pulmón es, en relación a estos gráficos, el pulmón es más distensible cuando aumenta mayor volumen en relación al aumento de presión, es decir, cuando es más vertical. Si tenemos esta parte 1, esta parte 2 y esta parte 3, ¿cuál de las tres partes es más vertical? La parte 1. Vertical. Fíjate, la parte 1 es casi horizontal. La parte 2 es muy vertical y la parte 3 es semi-horizontal. ¿Cuál es la parte más vertical, la que tiene mayor pendiente y por lo tanto mayor distensibilidad? La parte 2, exactamente. La 2 está bien por Ok. Entonces la fase 2 es la fase más distensible. Igual, esta parte de la fase no es tan importante, simplemente un experimento, pero sepan que luego veremos que esta fase 2 en realidad representa cuando el pulmón está en su volumen, es cuando el sistema torácico-pulmonar está en capacidad residual funcional, es decir, en 2,3 litros. Es decir, veremos que cuando el sistema torácico-pulmonar se encuentra en su volumen de equilibrio, es decir, en capacidad residual funcional, el pulmón es más distensible. Eso lo iremos viendo. Pero aquí simplemente concluyen, el pulmón es más distensible durante la expiración que durante la inspiración, y esto es dado por el surfactante. Ok, aquí ya entramos a curvas de distensibilidad como tal. Para medir la distensibilidad de los pulmones en las típicas gráficas que pone la profe, básicamente se usó esta curva, se usó esta curva aquí, ni esta ni esta, se usó esta para medir la distensibilidad, es decir, la de expiración. Entonces se graficó y por convenio simplemente se dijo que la distensibilidad del pulmón iba a ser medida a 1 litro sobre la capacidad residual funcional, es decir, la distensibilidad del pulmón por convenio, no por nada importante, simplemente por convenio, iba a ser medida en 3,3 litros. Si la capacidad residual funcional es 2,3 litros y se dijo que la distensibilidad del pulmón iba a ser medida a 1 litro de la capacidad residual funcional, entonces en 3,3 litros. Esto es algo teórico, pero es importante que lo sepan. Entonces, fíjense, antes de ver las gráficas bien, vemos cómo la distensibilidad puede variar. ¿En cuál piensan que la distensibilidad sea mayor? ¿En la curva verde, en la azul o en la roja? ¿En cuál piensan aquí que la distensibilidad es mayor? Recuerden lo de la pendiente, lo de más vertical, más distensibilidad. ¿En cuál va a ser mayor? Bueno, en este caso en la curva verde, porque es más vertical, es más distensible. Y eso es lo que ocurre en un enfisema. Un pulmón con enfisema es un pulmón que tiene menos retracción elástica pulmonar y por lo tanto será más distensible.
las dos fuerzas que van en contra de la distensibilidad en un pulmón son la tensión superficial y la fuerza de retracción elástica pulmonar. Eso es muy importante que lo conozcan. Mientras que en la curva roja, la distensibilidad será menor. Y esto es porque la fuerza de retracción elástica pulmonar es mayor. Y eso es lo que se produce durante la fibrosis, el cual hay más colágeno. Y recuerden que el colágeno tiende a retraer, a volver más pequeño. Aumenta la elasticidad. Entonces, por lo tanto, la curva será más horizontal y el pulmón será menos distensible, un pulmón con fibrosis que un pulmón con enfisema. Aquí otro concepto importantísimo es que en los pulmones existen 4 gradientes importantes. Un gradiente de expansibilidad, bueno, primero un gradiente de presión pleural, por otra parte un gradiente de expansibilidad, un gradiente de distensibilidad y un gradiente de ventilación. ¿Por qué se producen estos gradientes? Los pulmones son estructuras que pesan. Y recuerden que básicamente el pulmón se encuentra rodeado por una cavidad pleural. Entonces, en las bases, la presión pleural será mayor a la presión pleural de los vértices, es decir, será menos negativa. Si, por ejemplo, en el medio del pulmón la presión pleural era menos 5, en las bases será menos 2,5, pongamos, y en el vértice será 10 o menos, perdón, no 10, menos 10. Y esto se debe a que recuerden que a medida de que disminuye una cavidad, aumenta la presión dentro de esa cavidad. Entonces, si los pulmones aplastan la parte inferior de la cavidad pleural y disminuyen su volumen, entonces básicamente la presión pleural será menos negativa, es decir, será mayor. Mientras que los vértices, como los pulmones están yéndose hacia abajo por gravedad simplemente y tiende a aumentar el volumen de la cavidad pleural, básicamente la presión pleural será más negativa, es decir, será menor. Entonces, fíjense cómo la presión pleural es menos negativa en la base que en el vértice. Eso es un gradiente de presión pleural. También existe un gradiente de expansibilidad. Este gradiente de expansibilidad está dado porque los alveolos de la base van a estar en condiciones fisiológicas más pequeños que los alveolos del vértice. Y eso son porque son simplemente aplastados por los alveolos del vértice. Por otra parte, existe un tercer gradiente que es un gradiente de distensibilidad en el cual los alveolos de la base serán más distensibles que los alveolos del vértice, porque recordemos que a menor volumen alveolar, mayor será la distensibilidad de los alveolos, mientras que a mayor volumen alveolar, menor será la distensibilidad. Eso es lo que vimos en estas curvas. Si aquí la distensibilidad, el volumen alveolar era menor, entonces aquí la distensibilidad de los alveolos será mayor, mientras que a mayor volumen alveolar será menor la distensibilidad. Eso es otro gradiente. Y finalmente existe un cuarto gradiente que es un gradiente de ventilación. Los alveolos más distensibles serán los alveolos más ventilados y por lo tanto la ventilación será mayor en las bases que en el vértice. Entonces, 4 gradientes. Gradiente de presión pleural en el cual la presión pleural es menos negativa en la base que en el vértice. Un gradiente de expansibilidad en el cual los alveolos de la base son más pequeños que los del vértice. Un gradiente de distensibilidad en la cual los alveolos de la base son más distensibles que los del vértice y un gradiente de ventilación en el cual los alveolos de la base son más ventilados que los alveolos del vértice. Eso lo deben de conocer. ¿Entendido? Ok. Continuando entonces, básicamente volvemos a las curvas de
en sí del sistema toracopulmonar. Es decir, volvemos a las curvas que están en relación a la distensibilidad del sistema toracopulmonar. La curva rosadita básicamente es la distensibilidad pulmonar. La curva anaranjada es la distensibilidad del tórax y la curva negra es la distensibilidad del sistema toracopulmonar. La curva negra es la sumatoria entre la distensibilidad del pulmón y la distensibilidad del tórax. Es decir, la curva negra, es decir, la distensibilidad del sistema toracopulmonar, será el equilibrio entre la distensibilidad del pulmón y la distensibilidad del tórax. Entonces, fíjense aquí qué tienen que ver. Básicamente, el eje X tiene presión transmural, es decir, el eje X habla de presión. El eje Y habla de volumen. Entonces, presión, volumen, habla de distensibilidad. Entonces, fíjense que tenemos esta línea de aquí que corresponde a 0. Y básicamente esta es la línea en la cual cuando las curvas tocan esta línea se encuentran en equilibrio. ¿Qué vemos? El pulmón dentro del organismo, recordemos que nunca estará en equilibrio. ¿Por qué? Porque el volumen de equilibrio o el volumen de reposo del pulmón siempre será menor al que cuando se encuentra en la cavidad torácica. Es decir, el menor volumen del pulmón en la capacidad torácica es de, por ejemplo, 1.200 mililitros, mientras que el volumen de equilibrio del pulmón fuera de la cavidad torácica es de 250 a 300 mililitros. Entonces el pulmón siempre tiene una fuerza de retracción dentro de la cavidad torácica. Y eso es lo que vemos aquí. Toda fuerza que vaya desde la derecha hacia la izquierda es una fuerza de retracción. Fíjense, el pulmón, si tomamos como referencia esta línea negra que es 0, el pulmón siempre tendrá para acercarse a esta línea negra que es 0, que es el equilibrio, una fuerza de retracción, una fuerza que va de derecha hacia la izquierda. Por otra parte, vemos el tórax. El tórax, fíjense cómo tiene una parte que está a la izquierda de la línea negra y una parte que está a la derecha de la línea negra. ¿Qué significa esto? El tórax, dependiendo del volumen en el que se encuentre el sistema toracopulmonar, tendrá fuerzas de retracción o fuerzas de expansión. Por lo general, el tórax tiene fuerzas de expansión, es decir, tiene fuerzas que tienden a expandirlos. ¿Por qué? Porque está menor a su volumen de equilibrio. Es decir, por ejemplo, cuando el tórax se encuentra a 2,3 litros, que es el volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar, en realidad tendrá una fuerza de expansión porque el volumen de equilibrio del tórax es de 3,5 litros. Es decir, el volumen de equilibrio del sistema toracopulmonar, que es 2,3 litros, es menor al volumen de equilibrio del tórax. Por lo tanto, en casi todas las situaciones, el tórax tendrá una fuerza de expansión, una fuerza de retroceso, pero de expansión, que va desde la izquierda hacia la derecha. Pero esto no es en todo el proceso. Cuando se llega al volumen de equilibrio del tórax, es decir, 3,5 litros, a partir de 3,5 litros en adelante, es decir, 3,6, 3,7 hasta 5,8, el tórax tendrá fuerzas de retracción, es decir, fuerzas que van desde esta derecha hacia la izquierda en la gráfica. Entonces, fíjense, el pulmón siempre tiene fuerzas de retracción dentro de la cavidad torácica, mientras que el tórax puede tener tanto fuerzas de expansión como fuerzas de retracción. Es importante que entiendan eso. Y por otra parte, la distensibilidad del sistema toracopulmonar dependerá de la sumatoria de la distensibilidad tanto del pulmón como del tórax, es decir, sumando una fuerza y otra. ¿Y qué veremos? Básicamente, el punto en el cual el sistema toracopulmonar se encuentra en equilibrio, es decir, en 0, es justamente cuando está en 2,3 litros. ¿Qué significa esto? Lo que les había mencionado antes. El sistema o la capacidad residual funcional se dará solamente cuando el pulmón
tenga o la fuerza de retracción del pulmón sea igual a la fuerza de expansión del tórax y se contrarresten entre sí, formando entonces este equilibrio del sistema toracopulmonar, que se encuentra en 2,3 litros. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué ocurre? A medida de que se expande el sistema toracopulmonar, se producirá fuerza que tiende a retraerlo, a llevarlo de nuevo a su volumen más pequeño, es decir, presiones positivas que tienden a volverlo a su volumen más pequeño. Entonces, siempre que el sistema toracopulmonar esté sobre su volumen de equilibrio, es decir, en capacidad residual funcional, tendrá o tenderá a tener fuerzas de retracción, es decir, hacia la izquierda, de la derecha hacia la izquierda. Mientras que cuando el volumen del sistema toracopulmonar es menor a 2,3 litros, el sistema toracopulmonar tendrá fuerzas de expansión que tienden a volverlo más grande para volverlo a su volumen de equilibrio, desde más pequeño hacia más grande. Entonces, vemos que el sistema toracopulmonar tiene fuerzas puede estar gobernado tanto por fuerzas de retracción cuando está sobre su capacidad residual funcional, como por fuerzas de expansión. El tórax lo mismo y el pulmón solamente fuerzas de retracción. Eso es muy importante que lo entiendan. Bien. Bueno, seguimos. Recuerden, toda fuerza de retracción es una fuerza positiva, toda fuerza de expansión es una fuerza negativa. Es una presión negativa. Y la presión de retracción y la fuerza de retracción es una presión positiva. Entonces aquí ponemos ejemplos. Por ejemplo, si en vez de encontrarse en capacidad residual funcional se encuentra el sistema toracopulmonar sobre capacidad residual funcional, por ejemplo, en vez de 2,3 en 4 litros, básicamente gobernarán las fuerzas de retracción en relación a las fuerzas de expansión. Y esto hará que tenga una presión positiva el sistema toracopulmonar. Eso es importante que lo conozcan. Lo contrario ocurre cuando el volumen está menos su volumen de equilibrio, es decir, menor a 2,3 litros, por ejemplo, 1,2 litros, en el cual las fuerzas más importantes serán las fuerzas de expansión, que tienden a expandirlo. Es importante también que conozcan esto. Fuerzas de... Siempre que el sistema toracopulmonar esté sobre CRF, las fuerzas serán de retracción, mientras que siempre que el sistema toracopulmonar esté por debajo de CRF, las fuerzas serán de expansión. Y estos son ejemplos. Estos son ejemplos de los que les digo. Por ejemplo, si está aquí que es CRF, fíjense que no hay fuerzas ni de... Hay una fuerza de retracción pulmonar, que está de aquí, que es igual a la fuerza de expansión torácica. Por lo tanto, la capacidad, se encuentra el sistema toracopulmonar en su volumen de equilibrio, en CRF. Mientras que si está más arriba de CRF, por ejemplo, en 3,2 litros, 3,3 litros, la retracción pulmonar tendrá una mayor magnitud que la expansión torácica, que la fuerza de expansión torácica. Y esto traerá como resultado que el sistema toracopulmonar tenga una fuerza neta de retracción. Solamente siempre recuerden, siempre por encima de CRF, el sistema toracopulmonar tiene una fuerza neta de retracción. Siempre por debajo de CRF, el sistema toracopulmonar, tendrá una fuerza elástica de expansión. Eso es lo que deben de conocer. Al final de la inspiración, por ejemplo, si le ponen el caso de al final de la inspiración, el sistema toracopulmonar, ¿cómo se encontrará? ¿Sobre CRF o por debajo de CRF? Al final de la inspiración. Es decir, cuando el volumen es mayor, ¿cómo se encontrará el sistema toracopulmonar? ¿Por debajo o por encima de CRF?
Por arriba. Por arriba, exactamente. Entonces, ¿cómo será la fuerza neta? ¿De retracción o de expansión? De retracción. Muy bien. ¿Y esa fuerza es una presión positiva o una presión negativa? Positiva. Muy bien, perfecto, gracias. Tal cual, eso es. Lo contrario ocurre en la expiración, en la cual durante la expiración la capacidad o el pulmón se encuentra el pulmón no, el sistema torácico-pulmonar se encuentra por debajo de capacidad residual funcional. Entonces, ¿cuál será la fuerza que predomine? ¿La expansiva o la retractiva? Expansiva. ¿Y esa qué tipo de presiones? Negativa. Perfecto. Otro ejemplo, cuando el sistema torácico-pulmonar está en 2,3 litros, es decir, en CRF, ¿cuál es la fuerza cómo es la fuerza? ¿Retractiva, expansiva o cómo es? En CRF. ¿Qué cosa? No estoy segura, será ambas. Exacto, están ambas, pero ¿predomina alguna de las dos o es cero? Es cero. Es cero, exactamente. La fuerza no predominará ninguna fuerza, es decir, el sistema torácico-pulmonar no tendrá una fuerza ni retractiva ni expansiva. Las fuerzas que existen serán retractivas del pulmón y expansivas del tórax, pero el sistema torácico-pulmonar no tendrá ni una ni la otra porque serán de la misma magnitud. Entonces, muy bien. Por debajo de CRF la fuerza será expansiva, es decir, será una presión negativa. En CRF la fuerza será nula, será cero. No será ni retractiva ni expansiva del sistema torácico-pulmonar. Mientras que por arriba de CRF la fuerza la fuerza de retroceso del sistema torácico-pulmonar será retractiva, es decir, será una presión positiva. Eso es importantísimo que lo entiendan y no se los mencionarán tan fácil como yo, que se los dicen sobre CRF. Ellos le dirán o les pondrán en tal caso en el examen al final de la inspiración, al comienzo de la inspiración, en esta fase. Entonces deben de saber, todo lo que sea inspiración es sobre CRF, todo lo que sea expiración es por debajo de CRF. Y bueno, todo lo que sea volumen de equilibrio del sistema torácico-pulmonar es CRF. Bien. Y les pongo un último ejemplo ya para terminar. Cuando, es extraño que no me aparece aquí, pero bueno, cuando, por ejemplo, durante un enfisema pulmonar, lo, necesito que solamente tengan en cuenta que durante el enfisema pulmonar la fuerza de retracción elástica del pulmón disminuye. Esto hace que la curva del pulmón se vaya desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, lo que deben de saber aquí es que durante el enfisema pulmonar los pulmones son más distensibles porque tienen menor fuerza de retroceso elástico pulmonar. Y esto traerá como resultado que aumente CRF, es decir, en el enfisema pulmonar la curva se dirige hacia la izquierda porque la curva del pulmón se dirige hacia la izquierda porque se hace más distensible, porque tienen menor fuerza de retroceso y aumenta CRF. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y por lo tanto, la curva del sistema torácico-pulmonar, es decir, esta negra también se va hacia la izquierda. Entonces, enfisema pulmonar, curva de pulmón y curva del sistema torácico-pulmonar se va hacia la izquierda. Disminuye la retracción elástica del pulmón y esto trae como resultado aumento del CRF. Tengan muy en cuenta eso, porque se los ponen. Mientras que en la fibrosis pulmonar, la fuerza de retroceso elástico pulmonar aumentará. Esto trae como resultado que el pulmón sea menos distensible, es decir, la curva del pulmón se vaya hacia la derecha en la fibrosis. Esto trae como resultado que la curva del sistema torácico-pulmonar también se vaya hacia la derecha y disminuya CRF, es decir, en fibrosis las dos curvas se van hacia la derecha porque disminuye la distensibilidad del sistema,
aumenta la fuerza de retracción elástica y esto trae como resultado disminución de CRF. El CRF disminuye en la fibrosis y aumenta en el enfisema. Eso lo deben de tener muy, muy en cuenta. También, otro ejemplo, todo lo que sea una fuerza restrictiva del tórax, es decir, que impida la expansión del tórax, se comportará de la misma manera que una fibrosis, es decir, tenderá a producir un aumento del CRF. ¿Por qué? Porque aumenta la fuerza de retroceso elástico, pero en este caso del tórax, porque desplaza la curva del tórax hacia la derecha. Entonces, sepan, todo lo que ¿Puedes ¿sí? repetir eso que dijiste, por favor? ¿De todo o la del tórax? No, la del tórax, lo que dijiste al final, que se comporta Okay. igual que una fibrosis. Exacto. El tórax, cuando por ejemplo, tiene fatiga muscular por desnutrición, que es un caso clave, algo típico que les ponen, tienen desnutrición, la curva del tórax se desplazará hacia la derecha porque el tórax se hace menos distensible. Esto trae como resultado que entonces también la curva del sistema torácico-pulmonar se desplace hacia la derecha, predomine la fuerza de retroceso elástico del sistema torácico-pulmonar y disminuya CRF. Es decir, se comporta igual que una fibrosis pulmonar, mientras que un enfisema es lo contrario. ¿Bien? Bien. Perfecto. Listo. Entonces, esto es todo de mecánica respiratoria por mi parte. Le doy la palabra a Cindy. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar mi parte? No, todo bien, gracias. Dale, perfecto. Entonces, cierro mi parte, le doy la parte así. Ya va. Déjame dejar de compartir.